¿Qué pasará en el nuevo episodio de Legacy? ¿Perdonará Yaman a su madre? ¿Conseguirá Kanen entrar en la mansión? ¿Siger y Yaman se enterarán de las mentiras de Kanen? Todo y más en nuestro vídeo ahora. Si quieres que Siger aprenda las mentiras de Kanen antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Como resultado de que Kanen engañó a Siger con el informe, se acercó un paso más a entrar en la mansión. Ella pensó que tenía cáncer a través del informe falso de Siger Kanen, y también se reunió con el médico. Con la mentira del médico, creyó firmemente que Kanen estaba enfermo. Aunque quiere contarle a Yaman sobre esta situación, no puede superar la ira de Yaman. Sin embargo, después del encuentro de Ziya con Kanen, reúne todo su coraje y le dice a Yaman que Kanen tiene cáncer. Yaman está tan enojado que sale de la casa enojado, diciendo que no perdonará a Kanen pase lo que pase. Después de eso, Kanen piensa que todos han entrado en su mente y piensa que está un paso más cerca de la mansión. Sin embargo, Yaman no le creerá a Kanen de ninguna manera. A través de Nedim, investigará el estado de salud de Kanen y su médico. Si Nedim hace la investigación correcta, se revelará el engaño de Kanen. Por lo tanto, se entenderá cuán acertado tiene Yaman en su ira. Sin embargo, si Nedim hace una investigación incorrecta, significará que Kanen ingresa a la mansión y comienzan los días malos en la mansión. Mientras tanto, la atracción entre Duigu y Ali aumenta día a día. Especialmente el hecho de que Ali esté enamorado de Duigu seguirá traicionándolo en cada discurso. Parecen hacer una buena pareja con Duigu. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en el episodio anterior. Mientras piensa en cómo lidiar con la ira de Siger, Yaman llega a la puerta de la mansión. Sin embargo, la puerta de la mansión se cerró con lonas con las instrucciones de Yaman. Siger se sorprende mucho cuando ve la puerta. Sembean sigue comparando a Duigu y Ali con su hermana y su cuñado. Aunque parece un juego para que Duigu decore y Ali vuelva a casa con una flor, a ambos les encantó mucho este juego. Por otro lado, Kanen puso dudas en el corazón de Siger. Mientras se esforzaban por ingresar a la mansión, los deudores comenzaron a apoyarse en su puerta. No pudo soportar esperar más y decidió ir a la mansión de inmediato. Duigu y Ali continúan en una situación difícil hasta que la señora Sembe recupera el sentido. Esta vez, pone una hermosa canción en la radio y les pide a Ali y Duigu que bailen juntos. Mientras que Ali parece muy satisfecho consigo mismo, Duigu está muy avergonzado. Cada vez que Ali habla como si declarara su amor por Duigu, intenta recoger la situación después. Por último, Sembe dice que hay buenas noticias y dice que Duigu, es decir, Sere, está embarazada de gemelos. Luego quiere que Ali y Duigu se abracen. Todos intentan mantenerse al día con este juego, incluso si es forzado. Siger se acerca a Yaman en cuanto ve las lonas. Cuando se le pregunta por qué lo hizo de esta manera, Yaman dice que lo hizo para proteger a su hermano de su madre. Sin embargo, Siger ahora está bajo la influencia de Kanen. Cuando responde a Yaman diciendo que tal vez te extrañó, Yaman sabe que su madre lo hace por dinero sin importar nada. Cuando Siger le pregunta si lo perdonará incluso si muere, la respuesta de Yaman es la misma cada vez. Intenta decirle a Siger que no dejará entrar a su madre en la mansión pase lo que pase. Después de que la señora Sembe informa que tendrán gemelos, también le pide a Ali que pronuncie un discurso. Ali, por otro lado, le dice a Duigu lo que siente por dentro, a pesar de que parece un cuñado. No sabe qué decir frente a sus sentimientos. Ziya salió con una flor en la mano con la esperanza de que su madre lo viera. Cuando Ziya sale, se vuelve loco cuando ve que la puerta de la mansión está rodeada de lonas. Aunque primero quiere romper las lonas, no puede permitírselo. Luego toma unas tijeras del interior y quiere arrancar las lonas y mirar hacia afuera. Siger habla con Zenger para contarle a Yaman sobre la enfermedad de Kanenan. Zenger está de acuerdo con Siger y piensa que deberían contarle a Yaman sobre la situación. En ese momento, Ziya grita y comienza a rasgar el lienzo con las tijeras en la mano. Al escuchar los gritos, Zenger y Siger inmediatamente van hacia Ziya y la calman. En ese momento, Kanen llegó a la puerta de la mansión. Mientras Ziya regresa a la mansión, Kanen les grita diciendo que Ziya es mi hijo. Cuando Ziya ve a su madre, se vuelve loco e inmediatamente corre hacia su madre. Los guardias no abren las puertas, aunque quieren que se abra la puerta. En ese momento, Kanen se desmaya y Siger pide que se abran las puertas.
Mientras tanto, cuando Siger pide una ambulancia, Kanen dice que no es necesario y que no quiere que llegue la ambulancia. Mientras Zilla abraza a su madre, Yaman llega y grita, no toques a mi hermano. Yaman separa violentamente a Zilla de Kanen y exige que Kanen se vaya de inmediato. Mientras tanto, Kanen continúa con su juego de enfermedad. Después de que Yaman envió a Zilla a la mansión, enojado le dice a Kanen que no se acerque a la mansión nuevamente y lo despide de la mansión. Kanen jugó su juego lo mejor que pudo. Sin embargo, Yaman nunca hizo concesiones a Kanen. Cuando Yaman, enojado de ira, le pregunta al guardia de la puerta por qué abrió la puerta, Siger dice que di permiso y evita que Yaman se enoje con el oficial. Como Yaman no puede decirle nada a Siger, se enfurece y entra en la mansión enojado. La mente de la señora Sembe finalmente volvió. Esta vez pregunta por qué Duigu está vestido así y qué hacen las flores. Yaman va inmediatamente a su habitación y comienza a dispersar todo por ira. También ve a Siger como la razón por la que su hermano es así. Piensa que todas estas cosas pasaron porque abrió la puerta. Mientras tanto, Siger le informa a Yaman sobre la situación de Kanen. Sin embargo, Yaman insistentemente le dice a Siger que no la perdonará pase lo que pase, incluso si ella muere. Siger, por otro lado, está a punto de convertirse en una víctima de su corazón Yufka, ya que no puede ver el verdadero rostro de Kanen. Cuando ve que Yaman se va, inmediatamente corre tras él. Cuando Siger expresa su preocupación, Yaman le dice que fue a la empresa para hacer su trabajo. Mientras tanto, Frat llama a Ali y le dice que ha encontrado el lugar de Kafae. Ali quiere que Duigu no sepa sobre esta situación. Duigu, por otro lado, escuchó la conversación de Ali con Frat y estaba muy enojado con Ali por ocultarse esta noticia. Mientras tanto, Yaman tiene dificultades para mantenerse al día con la empresa. La enfermedad de Kanen está dando vueltas en su mente. Aunque Nedim le informa a Yaman después de conocer la ubicación de Kanen, Yaman les dice que no hagan nada en este momento. Sin embargo, su objetivo era encontrar a Kanen y alejarlo de la ciudad. Yaman deja la empresa y se dirige a la tumba del padre de Arif. Desde allí, llama a Nedim y le pide que se registren inmediatamente los registros de pacientes y el médico de Kanen. Mientras Ali sale de la casa, envía a Duigu a Ali. Sin embargo, no da ninguna información sobre Ali Kafae. Sin embargo, Duigu estaba muy enojado por esta situación. Cuando Ali va a la comisaría, Duigu va tras él. Mientras Ali da información sobre la operación a sus amigos, Duigu también llega. Al ver a Duigu frente a él, Ali inmediatamente quiere hablar con Duigu afuera. Ali quería dejar a Duigu fuera de este negocio porque le preocupaba que algo le pasara a Duigu. Sin embargo, mientras le explica la situación a Duigu, responde diciendo que no deberías estar en este negocio por su madre. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.